Ángeles, diablos y demonios. Lo fantástico en el arte. Una serie de Heinz Dickmann. Quinta parte. El dragón y el unicornio. El dragón. Un símbolo de lo invicto, lo amenazador, lo lóbrego. Un enemigo de la humanidad. El unicornio. Un símbolo de lo juguetón, lo despreocupado, la alegría. Un amigo de la humanidad. No siempre fue así. En el desierto del país de Sennar, hace mucho tiempo vivió un predicador llamado Barlam. Para explicar la esencia humana, narró la historia de un hombre que huyó de un unicornio y haciéndolo, cayó en la boca de un pozo. Se pudo detener de un tronco, pero sus pies encontraron solo un angosto descanso en una cornisa. Mientras que desde arriba amenazaba el unicornio, a sus pies podía ver un dragón que escupía fuego y con las fauces abiertas esperaba devorarlo. Las raíces del tronco del que colgaba el hombre eran roídas por un ratón blanco y uno negro, símbolos del día y de la noche, y podía preverse el momento en el que terminarían su obra. En esos instantes, el hombre levantó los ojos y en las ramas del tronco vio un par de gotas de miel. Olvidó el peligro y se entregó totalmente a la dulzura del momento. ¿Qué quiere decir esta historia tomada de la leyenda áurea del año 1270? Perseguido por la muerte a la mitad de su vida, con el infierno a los pies, el hombre saborea despreocupadamente los dulces placeres de este mundo. Pero concentrémonos en los actores. En una fuente renacentista en Palermo encontramos un retrato del unicornio, cuya realidad zoológica fue siempre tema de discusión. Sin embargo, los artistas lo hicieron realidad, inventando sin más la creación divina. Los científicos, siempre desconfiados de los artistas, buscaron el origen de la leyenda del unicornio en el burdo, aunque también bello, rinoceronte. Cien años después de aparecer en la fuente de Palermo, el unicornio y el rinoceronte pastan en un sitio de maravillas románicas. En la parte trasera de la Catedral de Pisa hay una puerta de bronce en la que el unicornio se muestra en la forma que le dio el barroco temprano. Un unicornio tal como el que todos conocemos. Un par de cuadros más atrás aparece un rinoceronte. Sale directamente del maravilloso bosquejo creado por Alberto Durero. El hecho de que el rinoceronte sigue siendo capaz de conquistar la fantasía de un artista queda confirmado en un pintor italiano de nuestra época, Stanislao Lepri, que se ve a sí mismo como un rinoceronte, y los rinocerontes habitan sus cuadros. Él los ha visto, y ahora nosotros los vemos, y no nos quedamos con la duda de que los vio así. Y es que en el arte nada parece más posible que lo imposible. Regresemos al unicornio, el verdadero y el único. Cuando cantaba Orfeo y se acercaban los animales del bosque a escucharlo, él estaba entre ellos, cosa que no extraña a nadie que se haya fijado profundamente en la historia de la creación. Pues evidentemente se encuentra entre las criaturas de la primera hora, que adoraban jugar cerca de Eva. Eso correspondía a su naturaleza juguetona.
Los padres de la iglesia desconfiaron del unicornio y lo convirtieron en un símbolo negativo de los herejes y los judíos. Sobre esta miniatura del siglo IX parece estar amenazando al crucificado, pero también podría ser un símbolo de la fuerza divina que brota del que sufre. Por supuesto que entonces experimentamos una de las más maravillosas metamorfosis de la historia simbólica del Occidente. El unicornio subió al cielo. De ahí se desarrolla en la primavera del medioevo una historia que podemos leer aquí en un cuadro de Martin Schongauer. Cristo sigue presente como espíritu en el cielo. Él sabe que Dios Padre le tiene preparada una pasión. Cristo debe bajar a este mundo para redimir a la humanidad de la caída futura. Pero Cristo no quiere nacer. Entonces Dios Padre lo convierte en un unicornio y le encarga al arcángel Gabriel persiga al unicornio hasta la tierra. Gabriel se sirve de los perros, de las virtudes divinas, que son la piedad, la justicia, la paz y la verdad. Estos perros persiguen al Cristo, convertido en unicornio, hasta el regazo de la Virgen María. De ese modo se inicia la historia de Belén. Esta historia fue narrada por Hildegard von Bingen. Hacia fines de la época medieval, los finos y coloridos tapices nos muestran la casa del unicornio. Solo que ya no debemos identificar cada unicornio con un representante de Cristo, pues ya se encuentra en camino a sufrir una nueva transformación. De ser símbolo de la pureza, se convierte en símbolo de la lujuria y la fuerza masculinas. El beato gótico es disuelto por el ilustrado renacimiento. No es de extrañarse que los hombres encontraran en esta elegante y poderosa criatura una peligrosa competencia que era preciso quitar del camino. Por suerte, a veces bajo un sutil cautiverio, a veces bajo la protección femenina, quedaron algunos unicornios para pastar en las praderas de la concupiscencia. Frecuentemente encontramos a los unicornios en sitios insospechados. Echemos un vistazo al Palacio de los Ángeles. Cuando los papas, con todo y erario, se retiraban a este sobrio edificio, llegaban a un verdadero nido de unicornios. Un devoto unicornio conquista a una dama en la alcoba del Papa. Por docenas, los unicornios cubren los dominios papales y queda a nuestro criterio si en su jugueteo con las damas vemos obras de la fe o de la lujuria. Pero los unicornios no solo cubren las paredes, sino también adornan los techos. Corren alrededor de ellos en forma de frescos, sumen sus cuernos en fuentes para quitarles lo venenoso, y una y otra vez descansan su cuerno en el regazo de las damas. Nuestra cuenta llegó a 60.
200 años después de los unicornios del Palacio de Los Ángeles, el unicornio escocés se une al león británico. Ha nacido Gran Bretaña y el unicornio ha hecho su parte. Junto al símbolo de la fuerza bruta, el león, el unicornio representa las virtudes más caprichosas: humor, rapidez, comicidad y el mejor de los humores, extravagancia, ligereza y trivialidad. Hasta el día de hoy, el unicornio muestra estas y otras virtudes similares en la historia del arte. Nadie ha definido mejor el significado del unicornio para el hombre que a Aelian. Perseguir un unicornio significa andar en la búsqueda de lo inalcanzable. Lo dijo en el siglo II de nuestra era. Los unicornios, que no suelen aparecer en manada, se ofrecen como compañeros eróticos sentimentales en los cuadros de Gustave Moreau. Eso sucedió 1600 años después de Aelian. Hoy día, el artista fantástico vienés Ernst Fuchs es quien irrumpe en las profundidades místicas del enigmático unicornio. Lejos de todo misticismo y de toda espiritualidad, un unicornio abraza con una gran alegría a una mujer noruega. Junto a este idilio, su creador, el noruego Vigeland, establece el drama. En la lucha por la existencia, un unicornio penetra a un dragón. Con ello llegamos a nuestro segundo ser místico, el dragón. El dragón se diferencia del unicornio por haber pruebas científicas de su existencia. En realidad existió, aunque la naturaleza descontinuó su producción hace unos 30 millones de años. Y sigue existiendo. Aquí, en Fort Ingvald, en el bosque bávaro, se aparece cada año para la fiesta de la matanza del dragón. En un grandioso espectáculo persigue a los guerreros y simboliza el terror de la guerra de los 30 años. En los glaciares, el sencillo pueblo alpino encuentra formas naturales que inmediatamente trae dragones a la mente. Eran víctimas de su fantasía, sobre todo cuando los glaciares se sumían parcialmente entre las nubes. Algunos cuando menos creían haber visto con exactitud al mismo gusano infernal. Los artistas, en este caso Arnold Böcklin, con los ojos del espíritu, divisaron verdaderos dragones y les permitieron huir por el puente del diablo. Los dragones que nos encontramos en las bellas artes suelen asimilar el contorno de los saurios. Probablemente en algunas personas heredaron el recuerdo de los verdaderos dragones que vivieron hace millones de años. La imagen del dragón viajó en el subconsciente colectivo humano de generación en generación. ¿Quién sabe de qué etapa evolutiva de tatarabuelos que algún día vieron a los verdaderos dragones? El temor a los dragones ha permanecido entre nosotros sin importar la forma en que estos se presenten, ya sea como dragones, guerra de 30 años, como huracán o como bomba. Los dragones desdeñan el contacto con los héroes salidos de las sagas nórdicas. En un poderoso cuadro del romántico suizo Johann Heinrich Fuseli,
el dios del trueno Thor intenta vencer a la serpiente Midgard, un esbelto dragón con cabeza de ternera. La golpea hasta con el martillo, pero Midgard escapa. Con especial frecuencia encontramos a los dragones nórdicos en la cercanía de los fiordos noruegos. En esos parajes, ellos abandonaron sus escondrijos hace 1000 años para entretejerse en los primorosos ornamentos de las iglesias de madera. Lo hacen con una estricta geometría. Sigurd, el heroico asesino de dragones. Él hiere a la bestia por debajo, escondiéndose en una cueva, misma que aquí fue sacrificada por el ornamento geométrico. Aquí lo podemos ver con mayor exactitud. Cuando Sigurd clava el corazón del dragón en la brocheta, le cae una gota de sangre de dragón en el pulgar. Al lamer esa sangre puede entender el idioma de las aves que hablan de un complot contra Sigurd y que ahora puede evitar. Las iglesias de madera son verdaderos sitios de reverencia a los dragones. Encontramos sus estilizadas testas en los tejados, donde, dado el caso, deben espantar a los dragones que llegaran a acercarse volando, enfrentándolos con sus propias fauces. Tenían punta de dragón y esparcieron el terror hasta el sitio donde actuó el más grande asesino de dragones, el Monte Saint-Michel en Normandía. Como lo delata su nombre, en el Monte Saint-Michel sopló el viento de aquella lucha entre el arcángel San Miguel y ese dragón que siempre simbolizaría desde entonces al mal, Satanás. Fue una lucha a muerte de la que los normandos y los bretones siguen haciendo alarde. Lo que quedó fue el monte, una pirámide a la fe en el Canal de la Mancha. Más tarde, San Jorge y un enorme ejército de santos locales combatieron a los dragones de este mundo. En este retablo de Martin Schongauer podemos ver cómo Pedro señala a Cristo como emisario de la palabra de Dios. Del mismo modo en que la enseñanza de Cristo nos ayuda a salvarnos del mal, San Jorge nos salva del dragón. Claro que ahora sabemos que la lucha contra el dragón era una forma sencilla de mostrarles a los herejes la catequesis del Nuevo Testamento. En el más asombroso cuadro de todos los cuadros góticos del Jardín del Edén, los dos asesinos de dragones, San Miguel y San Jorge, se sientan uno frente al otro y explican los trucos sutiles de la lucha contra el dragón. En el césped se encuentra un pequeño y maravilloso dragoncito y pone en ridículo a los interlocutores simplemente por sus proporciones. En ese mismo momento cuestionan la razón por la cual la doncella que debía sacrificarse al dragón ahora lo pasea con un fino cordel e incluso lleva al dragón a pasear como a un perro. ¿Había ahí algún secreto?
Santa Margarita no se quiere desprender de su dragón si ella ya estaba sufriendo su martirio en el aceite hirviente? Separémonos de estas miniaturas y dirijámonos hacia la grandeza. En la Catedral de Estocolmo se encuentra la lucha de dragones más escarmentada del arte occidental. Con más de 4 metros de alto y otros tantos de ancho, fue esculpida hacia fines de la era gótica por el maestro Bert Notke, originario de Lübeck. ¿Qué contraste entre la agresividad que emerge de los bosques nórdicos, el clamor del alce y esta finísima plástica en miniatura esculpida en el gótico tardío que narra la leyenda de San Jorge de principio a fin en la más menuda proporción? Es una escultura en cuadros, como un cómic esculpido, un milagro del arte gótico que nos permite imaginar lo que perdimos en las tormentas de imágenes de los fanáticos religiosos. Miles y miles de esculturas como esta fueron destruidas, carbonizadas, arrojadas de las iglesias. Desde Miguel y Jorge, no se puede pensar en las artes europeas sin pensar en los dragones. Entre los cientos que encontramos, solo podemos mostrar aquí unos cuantos. Aquí, el gran elector de Brandenburgo se enfrenta a un dragón multicabezas. O quizás simplemente los infames. ¿Quién sabe cuántas cosas representan los dragones? Todo lo malo, lo oscuro, lo peligroso de este mundo se inserta en ellos. Y si en ocasiones explotan con tanto relleno, no es de extrañarse. En el puente de Gante, San Jorge creyó tener que volver a matar al dragón. Claro está que lucha de dragones se da todos los días. Pero el dragón se escapó a la torre de la iglesia. Lo que aquí parece el cuerno de un unicornio, no lo es. En el techo de la vieja bolsa de valores de Copenhague, 4 dragones se entrelazan en la más original de todas las asambleas de dragones. En Barcelona, un dragón del lejano oriente nos anuncia la venta de abanicos hechos en China. Con este español chinesco nos despedimos de nuestros dragones y vamos en búsqueda de esos airosos dragones que se dan cita en los ríos, nubes y mares de la sabiduría oriental.
En estos parajes, los dragones son portadores de bendiciones que sirven de montadura a la diosa de la suerte sonriente. Como símbolos de las corrientes migratorias, son agrupados por los genios celestiales para llegar en paz a los campos y jardines. El dios hindú Vishnu baila sobre un dragón serpenteado que, con sus 7 cabezas, también le brinda su sombra cuando él duerme en el sol. ¿Y quién dijo que nuestros dragones, los dragones de Occidente, no son buenos en el fondo de su corazón? ¿No será que solo se hicieron malos porque había tantos asesinos de dragones acechándolos? Seamos amistosos con nuestros dragones. Quizá un día también terminen por transportarnos a un paisaje apacible, en un mundo en el que los dragones llevan a los hombres de sombrero.